iniciaremos una serie que se llama La vida de José. ¿Quién nunca ha leído la vida de José? No de José José, de José el de la Biblia. ¿Sí? De José José se la saben hasta las canciones, no. De José, el de las Escrituras. ¿Alguien nunca lo ha leído? Levante su mano. Es válido. Yo cuando llegué a la iglesia fui a un grupo de jóvenes y preguntaban textos bíblicos. Yo me escondía, yo nunca había leído la Biblia. Yo me sentía el joven más sucio de todos, pero con un anhelo de adorar a Dios, de buscar a Dios, de estar en su presencia. Amén. Entonces veremos en Génesis 37, le puse José, pero es Génesis 37, del 1 al 36 viene el inicio de la historia de la vida de José y veremos que muchas se relaciona con algunos de nosotros. Amén. Y veremos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, yo cuando escuché en la Biblia, es que son el pueblo de Dios. Yo me imaginé, si tú qué piensas cuando dices, este es el pueblo de Dios, ¿cómo te imaginas al pueblo de Dios? Santo, limpio, puro, la chulada de las chuladas. ¿Ah? Cuando dices, es que es cristiano, ¿tú te lo imaginas? No, ese cristiano va a ser perfeccionado. Amén. No es perfecto. Seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Mientras tanto vamos a estar luchando con nuestras pasiones, nuestra carne, nuestros traumas del pasado. Aunque ya pasaron y sanaron, quedan secuelas muchas veces. Pero en Cristo es posible. Amén. Y entonces yo quería predicarles todo hoy, pero es mucho y es muy rico. Es como cuando un pastel te lo quieres comer todo, te hastía, ¿no? Pero lo vas disfrutando. Y oré a Dios y vamos a tener como 3, 4 enseñanzas de la vida de José. Y en cada una de ellas veremos errores de los hombres que son naturales, pero que tenemos que aprender. Hay 2 maneras de aprender, hermanos. Tres. Una a través del consejo, ¿no? Te aconsejan algo y lo haces. 2, a través del ejemplo de otros. No te dan en el consejo, pero los ves y dices, ay, yo no quiero que me pase eso, ¿no? O yo quiero que me pase eso. Y 3, ¿cuál crees que sea? Cuando ya te pasó y aprendes. Palo para tu cabeza, dice el paisano, ¿no? Y lo peor, que después de que ya te pasó, vuelve uno a lo mismo. No vayas por allá y parece que nos dice, ve otra vez para allá. Pues hay 3 maneras de aprender. ¿Cuáles son? El consejo, el ejemplo y la experiencia. Amén. Y hay muchos que hemos experimentado cosas malas y aún así no quieren entender. Amén. Dile al que está a tu lado, hey, ya entiende, por favor. Con amor, con respeto, hey, ya hermano, ya entienda. Ya pasó mucho, ya sufrió usted mucho. Es en broma y es en serio. Ya sufrió mucho, hey, ya. Agarre el camino. Vuelve hacia Dios y Dios hará. Amén. Entonces en esta historia nos gozaremos en todo lo que leemos. Ya vas a tu Biblia, Génesis 37, título: todo lo que has vivido tiene un propósito. Veremos qué pasó José. Los que ya saben la historia saben hasta dónde llegó a ser José. ¿Sí saben? ¿Qué llegó a ser José? El segundo, ¿sí?, del gobernador del imperio más grande que existió en esa época. El segundo, pero parecía el primero porque él era el que tomaba las decisiones. Solamente el rey, ¿sí?, era el que seguía el consejo, pero dice, por encima de mí no hay nadie. Como no te puedo poner por encima de mí, tú eres el segundo. Pero gracias a él, imagínate la figura. Hay tipos y figuras de Cristo. José es un tipo y figura de Jesús. A través de José se salvó toda la nación conocida de esa época. Si José no hubiese estado en la historia,
no existiera la humanidad por una gran hambruna que hubo. Y gracias al consejo, la sabiduría de él, tanto se salvaron los egipcios como el mundo entero. Tuvieron que ir todos a Egipto a salvar sus vidas porque la hambruna era terrible. Pero ese es el final. Amén. Para llegar hasta el final hay un comienzo. Amén. Y esos comienzos a veces no son como esperamos. Esos comienzos a veces son tristes. Pero Dios tiene un propósito. Todo lo que ha vivido usted tiene un propósito. Amén. Todo. Los fracasos, todo lo que ha vivido tiene un propósito más adelante. ¿Sale? Ok, vamos entonces. Comenzamos directamente en el texto. ¿Cómo estudiamos nosotros? Se conoce como la predicación expositiva. Leemos el texto, interpretamos el texto y de eso que sucedió aplicamos. ¿Qué es esto? ¿Qué me sirve a mí esa historia? ¿Sí me explico? ¿Qué tengo yo relacionado con ese personaje? Bueno o malo, tomar el consejo y hacerlo para mi vida. Y si ya está en mi vida, puedo hasta aconsejarlo. A la hora hasta da consejos, sí, porque ya aprendiste. ¿Sale? Ok. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. ¿Quién fue el papá de Jacob? Isaac. ¿Y quién fue el papá de Isaac? Abraham. De todo el mundo, los que ya sabemos, Dios escogió una nación modelo para todas las naciones para salvarnos. Y el primero fue Abraham. Anota ahí en tu apunte, Génesis 12. Ahí lo lees. Ahí Dios llama a Abraham y le da una promesa y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás benditas en ti todas las naciones. Luego tiene Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno llamado Jacob y otro Esaú. Jacob le roba la primogenitura a su hermano, ¿sí? Y huye por miedo. Y en una ocasión se encuentra peleando, dice la Biblia, con Dios. Y Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y ahora Jacob, que es Israel, que significa el que lucha con Dios, tuvo 12 hijos. ¿De cuántas mujeres? Lo vamos a ver. Y son cosas que tú cuando lees la Biblia dices, ¿cómo es posible que suceda algo así? Pero hoy en día se parece a muchas familias, hermanos. ¿Sí? ¿Has visto familias que inician una relación con una pareja? Por X o Y terminan esa relación, pero hay hijos. Luego inician otra relación y hay hijos. Entonces encuentras hoy familias donde papá no es tu papá, pero sus hijos que son con tu mamá son tus medios hermanos. Y tienes que vivir en esa condición y muchas son de bendición. Pero veremos en esta historia cómo en muchas familias hay celos, hay envidias, hay circunstancias y se relacionan estas historias con las familias de hoy. Claro, ya no de 12 hijos, muchas sí, pero veremos y aprenderemos que todo lo que vivimos nos ayuda para bien. ¿Sale? Entonces dice que vivía ahí, sigue. Y ahí vemos, Abraham, Isaac y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Seguimos? Dice, esta es la historia de la familia de José, el personaje que vamos a enseñar. Siendo José, ¿de qué edad? 17 años, la edad de las más hermosas. Todas son hermosas, pero en la edad de las ilusiones, la edad donde tú quieres ser adulto y quieres ser joven y estás en esa y empiezan tus hormonas y todo. O sea, 17 años es una edad maravillosa. Amén. Y Dios tiene propósitos, pero muchas veces va a ser que tú vivas cosas para preparar tu corazón. Y solo de esa manera será posible. La carrera de la vida es una carrera técnica. Es teórica, pero es más práctica. Vas aprendiendo con la marcha. ¿Cómo aprendiste a criar a tus hijos? En la marcha, ¿no? Muchos pastores aprendemos sobre la marcha. Ya tenemos el instructivo, pero hasta que lo vamos haciendo. ¿Sale?
Dice entonces, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Qué oficio tenía José? Ovejero, pastor de ovejas. Y Jesucristo es nuestro gran pastor. ¿Te das cuenta? Cómo la Biblia nos muestra, y en cada historia, en cada pequeña historia de las Escrituras, nos muestra la gran historia de Dios salvando al mundo, salvando a su pueblo, a hombres que no merecíamos ser salvados, pero por su gracia nos fue a buscar y nos alcanzó y nos está buscando. Dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que eran las dos criadas de sus esposas legítimas de Jacob, mujeres de su padre. Entonces este joven tenía 4 mamás, ¿no? O una mamá y 3 medias mamás. Yo tengo un sobrinito, con todo respeto, una de mis sobrinas se dejó de su pareja y le preguntas al niño, ¿quién es tu papá? Y con sus deditos desde chiquito decía 3. ¿Cómo 3? Sí, su abuelo paterno es su papá, su abuelo materno es su papá y yo soy su papá. O sea, tengo 3 papás, dice. Él en su ignorancia, pero viendo el ejemplo, los niños están buscando ¿qué? Una imagen paterna. ¿Y quiénes son? A veces son los abuelos, a veces es el tío, a veces es el hermano mayor. ¿Sí me explico? Y eso pasa en todas las familias. Dice entonces que este joven tenía más mamás, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Sí o no incomoda que te acusen? ¿No? Fíjate que mi hermano anda haciendo esto. Ay, chamaco, no, eso incomoda. Entonces este José, en su inexperiencia, su ignorancia, obedecía a su papá, y cuando sus hermanos hacían algo malo, iba a avisar. Pero la gente lo toma como chismoso, ese chamaco chismoso. Ya no fue a acusar. Ya había riñas entre los hermanos. ¿Te has peleado con los hermanos? Si es que tienes hermanos, ¿no? Y te tiras las naranjas y bueno, cada quien se acordará. E informa a José, a su padre, la falta y la fama de ellos. Ya había un conflicto entre hermanos. ¿Sigue? Y ahí tenemos una línea. Mira, la esposa principal que que Jacob iba a tener era Raquel. Pero como su hermana Lea era mayor, su papá le hizo trampa y le dio primero a Lea. Y Raquel no podía tener hijos. Entonces Raquel comenzó a tener hijos, y Raquel tenía de esclava a Lea a Bilha y Raquel a Silpa. Una cultura, y eso es algo que tenemos que aprender. En esa época Dios respetó las culturas. Si una mujer no podía tener hijos y tenía una esclava, esa esclava le pertenecía. Y cuando esa esclava tenía hijos, si era de su padre, ¿a quién le pertenecía el hijo? ¿A quién le pertenecía el hijo? A ella. Si tú tienes un perrito en tu casa y la perrita tiene perros, ¿de quién son los perros? Son tuyos. Ese era el propósito. Entonces, como Raquel no podía tener, ella ocupó a su criada. Y te redundo, Lea tuvo ¿cuántos hijos? 6, Rubén, Simeón, Leví, Judá y Isaacar. Bilha, la esclava, tuvo 2, Neftalí y Dan. Silpa, la otra criada, Gad y Aser. Y Raquel, a lo último, hermanos, tuvo a José y a Benjamín. Dios le había prometido que iba a tener hijos. Sí, iba a ser descendencias de parte de Jacob. Esto sucedió con un propósito que a veces para nosotros no es comprensible, pero en medio del error de los hombres, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Amén. Entonces, en Génesis 35, anótalo, 23 al 26, ahí vienen los nombres y los marca ahí uno por uno. Yo solo te lo resumo. Entonces José
tenía ¿cuántos hermanos legítimos? Uno que no había nacido. En esa historia Benjamín no había nacido todavía. Tenía 11 medios hermanos. Él era el más chico. Sí, perdón, 10 medios hermanos. Benjamín todavía no había nacido. Y él era el más pequeño y los otros ya eran grandes y de otras mamás. ¿Sale? Sigue. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ¿cuándo? En su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué podemos ver en esta historia, hermanos? ¿A quién amaba de todas las mujeres Jacob? A Raquel. Y Raquel no podía tener hijos hasta que lo tuvo, y más que ya estaba grande, amó más a su hijo. Israel, dice, llamaba a Israel a José. Israel es Jacob. Cuando tú escuches en la Biblia Jacob, es Israel. Y cuando escuches Israel, es Jacob. Error de los padres. Aquí nosotros vamos aprendiendo. Hermano, ¿a qué hijo prefieres más? Este chaparrito me gusta porque este le gusta correr. Véngase, mi chaparrito. Y allá está el otro que no es chaparrito, viendo cómo acaricia al pobre y lo abraza, y uno lo ve y ¿qué siente, hermano? Se siente feo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Uno no lo dice, uno se lo traga, ¿sí o no? Se lo come. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué hizo mal Israel? ¿Qué hizo mal como padre? Demostrar favoritismo a un hijo. Todos eran sus hijos, porque él se metió con las cuatro. ¿Sí? Todos eran sus hijos, eran de su simiente. ¿Qué debía de hacer Israel? Todos por igual. Amén. Aunque tú tengas más afecto hacia uno que hacia otro, tú como padre, tú debes de ser parejo, hermano. Hay hijos más melosos que otros, pero es que así es su temperamento. No es que te quieran más o menos, es que su temperamento es diferente el uno del otro. Amén. ¿Sabes qué hacía un señor? Nos contaba un pastor esta anécdota. Dice que él tenía 7 hijos, 3 mujeres y 3 varones. Y siempre en la plática, a ver, papá, ¿quién quieres más? No, yo los quiero a todos por igual, siempre el papá. Y dice que en las reuniones o en las casas, dice que los iba llamando a su recámara. A ver, Pedro, y entraba Pedro. Pedro, te quiero decir algo, pero no se lo vayas a decir a tus hermanos. ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? Usted, Pedro, es mi preferido. De veras, papás, nada más no le vayas a decir, porque te van a agarrar celos. Gracias, papá, yo también te amo. Y ya se iba Pedro. Juan, pásale, Juan. Y entraba Juan y le dice, Juan, te quiero confesar algo, hijo. ¿Qué, papá? Usted, Juan, usted es mi preferido. Papá, pero yo a veces me porto mal. No importa, usted es mi preferido, pero no se los vaya a decir a sus hermanos. No, papá, no. Y Petra, y va Petra, lo mismo. Usted, Petra, es loca, Petra, pero yo la amo a usted más que a todos. De veras, papá, de veras. Y así con sus hijos. Y todos los hijos se miraban y decían, mi papá me quiere más a mí. Pero ellos no saben. Amén. Dios es así, hermano. ¿Cuántos saben? Y me agrada cuando alguien dice, es que soy la preferida de Dios. ¿No has escuchado hermanas que dicen eso? Y tú dices, dice que yo soy la preferida de Dios. Amén. Y como varones igual tú dices, no, hombre, Dios me usa. Y uno por eso, no, hombre, a mí me usa más. Nada más que es aquí entre Dios y yo. Tenga usted una relación con Dios a solas. Amén. Déjeme decirle un secreto. Usted es el preferido de Dios. Amén. ¿Lo cree? Y si no lo cree, créalo. Usted es el preferido y todos somos los preferidos. Nada más que nos tiene secretos y amores especiales para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, error del padre.
Hermano, si usted tiene preferidos, pídales perdón. Restaure la relación con sus hijos. No debe haber preferidos. Amén. Y aunque en tu corazón tú digas, bueno, pero es que como que lo quiero más. Sí, pero no lo diga. Consejo. ¿Estamos aprendiendo? Y si se lo hicieron, hermano, a usted, perdone al viejo. Perdone a papá, mamá. Tal vez usted recibió ese rechazo desde niño. Usted fue el renegado. Usted fue la renegada. Usted era la que se esforzaba y era la que menos. Pero ahora usted tiene un gran padre que lo ama, que lo quiere, que la cuida. Amén. Y su papá y su mamá los va a amar a su capacidad. Y mira, esto yo lo recalco cada que puedo. El ser humano te va a amar a su capacidad. No puede amarte más porque está limitado. No esperes el amor en demasía de la gente porque está imposibilitada. No sabe amar, no sabe expresar los afectos. Tú tienes que tener el amor de Dios para entenderlos. Amén. A veces uno quiere escuchar las frases: hijo, te amo. Hijo, perdóname. A lo mejor usted nunca los escucha, y menos de la manera como usted espera. Amén. O sea, usted es que ya me pidió perdón, pero como que no sentí que era sincero. No, es que fue su manera de hacerlo. Amén. Y tienes que sanar tu corazón, hermano. Si no, uno vive carente de afecto y va buscando afecto terrible. Y más si usted no tuvo papá, mamá, peor. ¿Sabes qué plática escuchaba de unos jóvenes? Decían: mira, a mí me gustan las muchachas que no tienen papá, porque esas se clavan. Esas, como tienen necesidad, se clavan con uno. Qué terrible. O sea, los jóvenes ya saben que están necesitadas de afecto. ¿Y dónde deben de encontrar ese afecto? En Dios. Dicen: Dios, no, ya en Dios no, porque no les es revelado. Amén. Que solo en Él están completos y completos. Entonces, primer error que observamos no solo lo amaba más, hermano, el amor y el odio se ve. No se puede esconder, hermano. O sea, los hermanos veían al papá y mira lo que hizo. Hizo una túnica de diversos colores. En la traducción original hace referencia a una túnica de manga larga, a una túnica especial de rayas que solo usaban los príncipes de esa época, que solo usaban el que era el patriarca de una casa, era el que usaba la túnica real. ¿Qué estaba diciendo con ese mensaje Israel a sus demás hijos? Este es mi preferido. Y los demás estaban, y todavía que ese chamaco los acusaba. Ay, chamaco ese, no, lo tenían celo con él. Sigue. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, era notorio, hermano, ¿sí? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya había un rencor, hermano. Nuestra naturaleza aflora. Y veremos casos que han sucedido desde el inicio de los primeros hijos de Adán y Eva, cómo se repite la historia, porque estamos hechos de la misma naturaleza. ¿Sí? Y dice que aborrecían a sus hermanos. Sigue. Y soñó José un sueño. No solamente su padre lo prefería, en un sueño, y vemos figuras. Vimos que Daniel tenía interpretación de sueños, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Ahora José tenía un don, le fue dado, y eso le sirvió para escalar hasta donde llegó. Hermano, usted tiene dones, habilidades dadas por Dios para hablarle, para ministrar al pueblo de Israel. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Error del joven: no cuentes tus sueños a gente que no está capacitada para recibirlos. Tú vas contento: hermano, quiero poner un negocio, mira. Y el hermano así: ay, qué padre, qué bien. Hay gente envidiosa, ¿sí?
Hay gente que tú le cuentas algo y en vez de que se alegre, se molesta. Ojalá, pues no creo que te salga bien, porque mira, ahorita hay muchos negocios, se afloran muchas veces su molestia y si no lo dicen, están ahí. Este joven le habla su sueño y le dijo: oíd ahora el sueño que he soñado. Escucha el sueño, imagínalo en tu mente. Sigue. He aquí que atados manojos en medio del campo, ¿sí?, de trigo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. ¿Cuál era el mensaje, sin ser muy intérprete de sueños? Que el manojo que él tenía estaba erguido y era más grande, y los otros manojos se inclinaban. O sea que ahora lo iban a servir a él. ¿Sigue? Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Qué va a hacer? Tú nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. ¿Te lo han dicho? Usted no va a salir de pobre. Usted nunca va a lograr nada. Usted no. Y mano, te queda marcado. Te queda el recuerdo, te queda el dolor, porque cada palabra muchas veces hace una herida. Pero son heridas que no se ven. Si tú ves una herida en tu cuerpo, ¿sí?, si esa herida tú no la curas, si esa herida tú no la lavas, si esa herida tú dices: ah, hombre, el tiempo lo cura todo, déjala ahí que se cure solita. ¿Qué crees que le pasa a esa herida? Se va a infectar, va a crecer, va a ser gangrena y te van a mochar el brazo. Bueno, en lo físico las heridas se ven, en el alma no se ven. Hay heridas profundas en el alma que a veces pudieron pasar hace años y uno las recuerda como si fueran hoy. Y como nos dejaron marcados, cada que recordamos algo parecido, nos transportamos hacia ese lugar. Y el enemigo nos mantiene ahí y son asideros de demonios para estarnos atormentando en esa esclavitud. ¿Sí? Usted va a ser igualito que su abuelo, borracho por eso. Y te maldicen y te lazan con palabras. Imagínate, ellos le aborrecieron. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Hermano, si ya le contaste un sueño y viste su actitud, ¿qué debías de hacer si tenías otro sueño? Calladito, se ve usted más bonito. ¿Amén? O sea, ya si ves que le molestaba, ¿cómo crees que era el corazón de este José? También sincero, sí, pero era también soberbio. Ya luego aprendió. Con los golpes se aprende. A veces cuando uno es muy soberbio, dice el proverbio: cuando más soberbio estaba, fui atormentado y me sirvió, dice. O sea, el soberbio, Dios lo mira de lejos, pero Dios en su amor nos va a dar en nuestro ego, para que como el globito, ¿no?, se desinfle uno y se haga uno más humilde. Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Entonces este muchacho, 17 años, si ya sabía, ¿para qué les cuento? Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Ahí viene otra vez con los sueños. Y he aquí que el sol y la luna, ¿sí?, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ya no solo sus hermanos. ¿Quién crees que se refería al sol y a la luna? Mira lo que dice. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos? O sea, los padres entendieron que el sol y la luna eran los papás. ¿Y quién alumbra la tierra? ¿Y quién protege la tierra? El sol y la luna. Los padres, hermanos, deben de ser cobijo, protección para los hijos. Hace esa referencia, pero dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Serás muy mi preferido, pero postrarnos, ya eso ya se está locando mucho este José, ¿no? ¿Quién sabe qué se fumó para tener tantos sueños?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en el sueño. Hermano, en aplicaciones que hacemos, ¿usted le tendrá envidia a alguien? A un hermano, a una hermana. Oye, pero ¿por qué a él le va bien y a mí no? Medita, ¿no? A lo mejor porque sí trabaja, a lo mejor usted no trabaja. O sea, una envidia, tiene uno que escudriñar su corazón. A un vecino le tienes envidia, porque ellos, imagínate, eran el pueblo de Israel y había envidia entre ellos. Si ellos, que eran el pueblo de Israel, había envidia, ¿habrá envidia entre nosotros? Puede ser. Pero para eso estamos aquí, hermanos, para poner, no delante del pastor, delante de Dios, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos. Si tú ves que un hermano, una hermana está sirviendo, ¿qué te debe de causar? Gozo. Y ese hermano y esa hermana no es perfecto. Hoy anda sirviendo, pero mira, yo conozco, porque a veces contamos nuestras cosas. Sí, pero Dios sabe muchas cosas. Y tiene uno que escudriñar su corazón. Entonces en ellos había envidia. Yo tengo que ver en mi corazón si hay envidia todavía, ya sea en la iglesia, ya sea en mi trabajo, ya sea con mis hermanos de casa, porque eso lastima, ¿sí? Y eso te va a causar problemas y eso va a afectar tu vida. ¿Sigue? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José, dentro de sus atributos, es que era obediente. Amén. Y ahí va José y sus hermanos. Dice que de Siquén hasta el lugar donde estaban era un promedio de 24 kilómetros. Entonces José se fue buscando, preguntando dónde estaba. Se encontró con personas, le dijeron: allá están tus hermanos. Y a lo lejos sus hermanos lo vieron, que ahí venía el chismoso. Pues ya sabían que también era chismoso. Ahí viene ese chamaco. ¿Qué hacemos? Y mira lo terrible que pensaron sus hermanos. Me salto al 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? El soñador, pero de manera despectiva, ¿sí o no? Mira, ahí viene, ay sí, muy soñador, ¿no? Ay sí, ahí el soñador. Tú cuentas tus cosas y la gente, en vez de que se alegre, se burla. Ay, yo quiero ser pastor. Mira, ahí viene el pastorcito, pero en burla. En vez de, amén, prepárate, estudie, tomen sus discípulos. ¿Quiere ser pastor? Sí, échele ganas. ¿Qué va a ser usted, pastor? Quiero ser ingeniero. No, hombre, usted confórmese con X oficio. Usted no va a llegar a ser. O sea, la gente se burla de nosotros muchas veces. Y hay gente que no. Hay gente que te anima. Amén. Entonces ellos se burlaban. Mira, ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hermano, ¿hasta dónde puede llegar la envidia? ¿Te das cuenta? Hay una envidia. No, manito, es grave. Si la envidia crece, hay familias que se han matado por una herencia, por alguna circunstancia. O sea, la envidia puede crecer. ¿Dónde vemos por primera vez esta historia? En Caín y Abel. Imagínate, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, ¿sí o no? Caín tomó de las verduras, de las legumbres, de las frutas y las trajo a Dios. Y dice que Abel mató con un becerro, una oveja, la mató y la trajo a Dios, porque a Dios le agrada el sacrificio. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y Caín qué hizo? Se molestó en gran manera. ¿Qué era lo correcto que debió de haber hecho Caín? Fíjate, tú le presentas una ofrenda a Dios y a Dios no le gusta esa ofrenda. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué?
cambiarla. Dios, ¿no te gusta esta ofrenda? Bueno, ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta el sacrificio. Bueno, cambio mi ofrenda y la traigo delante de Dios. A Dios le agrada el sacrificio. Y el sacrificio mayor en nosotros es hacer morir nuestros pecados. Hay quienes quieren servir en pecado. No se puede. Dios no te recibe en esa condición. Amén. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Le dijo, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, se levantó contra su hermano y mató a su propio hermano. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Bueno, se repiten las historias. Y aquí vemos una vez más cómo sus hermanos, y ahora, ¿cuántos eran? 10. Benjamín no había nacido. ¿Sale? 11 con José. Entonces sus hermanos empezaron a maquinar. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. A ver si es cierto que muchos soñador y toda la cosa. A ver si se cumplen sus sueños. Vamos a matarlo. Sigue. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro? Es más, es mi medio hermano, dirían ellos, ¿no? O sea, sí es nuestro hermano, pero ni es mi hermano de verdad. Es mi medio hermano, sigue. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna, sin matarlo, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Cuáles eran los planes de Rubén? Librarlo de alguna manera, evitar que ellos hicieran un mal acto. ¿Sí? No se enfrentó a ellos. A veces, hermanos, y más le pasa a los jóvenes, y hoy en día he visto con tristeza muchos no tan jóvenes, que los jóvenes son influenciados ¿por qué? Por la presión de grupo, se llama. O sea, el grupo, todos, vamos, no, yo no quiero, vamos o qué, no vas a poder. Y ahí va, bueno, pues, eres niña. No, no soy niña, ahí va. Entonces, hoy en día, hermanos, hay influencia en los adultos también. Y los adultos caen presa, porque ese carácter que debieron tener de niños no se formó en ellos. Y son adultos inmaduros que se dejan llevar fácilmente por lo que dice la gente, por lo que dicen los amigos, por lo que dicen la familia. Vamos, bueno, pues vamos. Y participan de lo que la familia hace cuando es malo. ¿Sí? Entonces este hombre, aunque no evitó eso, estuvo ahí. ¿Sigue? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Regrésame, sí, el que sigue, sí. Regrésame tantito. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, el joven, ¿sí? Llegó a ellos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía puesta, ¿sigue? Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. O sea, no lo ahogaron, pero estaba ahí. Llega el muchacho, lo atrapan, tal vez pensaba que al principio era un juego, le quitan la túnica y lo encierran. Y ahora ahí, ¿qué hicieron? Mis propios hermanos me están haciendo esto. ¿Sí o no? Tú te admiras cuando alguien que tú amas, que tú aprecias, te hace algo malo. Te puede lastimar cualquiera, hermano, pero cuando te lastima alguien que tú aprecias, se siente terrible, porque tú no esperas que aquel que amas, que aquel que te debe de cuidar, ahora te lastima. ¿Sí o no? Sigue. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra,
e iban a llevarlos a Egipto. Esa caravana iba rumbo a Egipto, ¿sí? Y era la manera de ganar dinero, era el intercambio de especies, el intercambio. ¿Y qué lugar más hermoso para trabajar que ir a Egipto? Era el lugar de comercio, era el lugar de tráfico, era lo máximo en esa época, Egipto. Y un día José iba a ser rey, el segundo del faraón, del rey de Egipto. Pero ¿cómo iba a llegar allá? Hermanos, si a José le hubieran dicho, un día usted estará en Egipto, ¿yo cómo voy a llegar allá? Yo no sabía. Dios fue preparando circunstancia tras circunstancia para preparar su corazón. Si a ti te han lastimado varias veces, a mí me pasa muchas veces, tanto en lo físico como en lo natural o en lo espiritual. Yo he visto muchas heridas terribles. Llegan pacientes, una vez llegó un paciente con todo este pedazo de la cabeza volteado, o sea, se cayó sobre una lámina y se le abrió la piel, y he visto muchas cosas. Entonces cuando viene alguien con un dedito, cuando tú dices, ya eso, ya a ver, pásale. No, o sea, a veces uno minimiza el dolor de la gente. Así cuando tú has sufrido mucho y lo has superado, cuando alguien viene y dice, no, es que mi mamá me dijo que no me dejaba ir, y tú, bueno, mira, a ver, va, perdona a tu mamá. Tú lo tienes que tratar porque para él en ese momento es algo grande. Pero a ti ya te abandonaron, a ti ya te pasó esto, a ti te traicionaron, pero tú ya sanaste, entonces tú ya esas cosas las ves como. Y sabes que la gente te va a fallar, y cuando te fallan, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tú sabes que es probable que suceda? Simplemente lo aceptas. Ya sabes que la naturaleza del hombre así es, te va a fallar. Y viene, perdóname, sí, te perdono. Ya sabía, pues. Y no pasa nada y sigues adelante. Pero hay gente que tantito le hacen algo, caen en depresión, se van al suelo, ya no quieren saber nada de Dios, ya dejan de leer la Biblia, se sumergen porque no han superado cosas, hermano. Pequeñas cosas los meten en una depresión terrible. Tú tienes que salir, tú tienes que saber la naturaleza de las personas. Las personas fallan, las personas se equivocan, las personas cometen errores. Amén. Y si son de tus hermanos, nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Y tal vez la persona no se da cuenta. Uno tiene que apoyarse, pero ya no sufres. Amén. Yo dejé de sufrir hace mucho. Y no fui con los de pare de sufrir. Fui a Cristo. Y se sentaron a comer. Imagínate la escena, ellos comiendo. ¿Y dónde estaba José? Encerrado. Hilos de morir si es que ellos cambiaban de opinión. Pero en los propósitos de Dios estaban ahí. Qué casualidad que iban a pasar estas gentes. Amén. Escuché el testimonio de un pastor hace tiempo. Dice que eran 7 hermanos y ellos los abandonaron de niños y los metieron a un hospicio de niños. Entonces dice este pastor en su testimonio que venían familias y como dice, yo era morenito, chaparrito, dice, y mis hermanos eran blancos, altos, dice, y veían al chaparrito moreno y veían a los güeros. Se llevaron a los blancos, a los güeros. Yo me quedé en el hospicio, dice, y ahí crecí. Como al año llegaron unos pastores a cuidar el hospicio y ahí conocí el evangelio, dice. Y ahí aprendí el evangelio y crecí en ese lugar. Hoy soy pastor, dice. Todos mis hermanos, dice, ya se murieron de alcoholismo. Se lo relata en su experiencia. O sea, ¿por qué Dios lo guardó ahí? Ahora fueron alcohólicos porque quisieron, ¿sí me explico? Pero Dios traza las cosas. Todas las cosas que has vivido tienen un propósito. Amén. Dios te está preparando para algo mejor. ¿Lo puedes creer?
Cuando estás aquí no lo crees. Porque tú dices, no, ya no creo, todo lo que me está pasando será. Sí, pero va a pasar. Entonces, en ese momento él no lo entendía, no lo sabía. ¿Seguimos? Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Sigue? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre de él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Imagínate, lo iban a matar, no iban a ganar nada. Ahora tenían la oportunidad de venderlo y todavía iban a ganar algo. ¿Y qué esperaban de que al venderlo que fuera esclavo? ¿Qué esperaban? Que muriera. De ahí hacia Egipto eran 24 kilómetros. O sea, todavía él tenía que recorrer. Y un esclavo, no creas que lo subían al carruaje, no creas que lo subían a los caballos, a los camellos. ¿Cómo iba a ir? Caminando, sufriendo el sol en medio del desierto. Sí, que no muera a manos nuestras, que muera a mano de ellos. Y ellos pensaron que nunca jamás lo volverían a ver. Y cuando tú haces un pecado, hermanos, ese pecado atrae otro pecado. Y mira, si mi mano es el corazón, se endurece. Cada que alguien peca, se endurece. Por eso es capaz de hacer pecados más graves. ¿Sí? Por eso es capaz de hacer cosas más graves, porque su corazón se va endureciendo, su conciencia se va endureciendo. Y tú no te imaginas hasta dónde puede llegar una persona en pecado, en sus pasiones. Entre más pecado hay, ese pecado crece y ese pecado atrae otros pecados. Entonces, ¿es posible? Tristemente sí. Vamos. Dice, y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por cuántas? 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata era el costo máximo de un esclavo. O sea que este joven era un buen esclavo. O sea, no podías pagar menos de 20. ¿Sí me explico? Si estaba chimuelo, si estaba tuerto, si le faltaba un dedo, le podías negociar. ¿Qué se infiere de José? Que José estaba íntegro, joven, no le faltaba ningún diente, y lo pudieron vender al costo máximo de los esclavos y lo llevaron a ese lugar. ¿Sigue? Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? ¿En quién estaba pensando Rubén? En sí mismo. ¿Qué cuentas voy a dar yo? Estaba pensando en José. O sea, ¿cómo me presento delante de mi papá y le digo que mataron a... Él no estaba pensando en José. Oye, y lo vendieron, ¿y con quién lo vendieron? Pobrecito, ¿qué le va a pasar? No, él estaba pensando en sí mismo. Amén. Hay gente que peca y ¿sabes en qué piensa? Que no se vayan a dar cuenta. Pecó. Ay, ¿y quién más sabe, hermano? No, pues nada más 3 personas. Ay, gracias a Dios. Nada más 3. O sea, no le preocupa que Dios lo vio, que Dios estuvo ahí. Se preocupa que no se enteren más gente y su integridad social sea vituperada. A veces la gente se enoja o no entiende cuando uno dice: es que yo fui pecador, yo fui esto, ay, ¿cómo vas a decir eso? Es que lo fuimos. Tú no puedes negar tu pasado, hermanos. Es más, gracias a ese pasado que Cristo nos perdonó, es que hoy podemos hablar de Jesús. Podemos dar testimonio de lo que Cristo hizo a pesar de nosotros, y no lo hicimos porque fuéramos buenos, sino porque éramos pecadores, y su misericordia fue mayor, fue más grande. Dice entonces que este hombre solamente estaba pensando en sí mismo, no intervino en que lo vendieran. Todos participaron.
tanto dice el chiste o la anécdota que tanto mata el que mata a la vaca como el que está ahí. Si tú estás participando del pecado ajeno, usted también es el asesino. ¿Me explico? Usted también participa. Debe de ser estorbo, hermanos, a tus hijos. Si sabes que tus hijos están en pecado, séles estorbo. Sabes que están en una situación de pecado, ponte en medio y no permitas. Y si ya son adultos, aconséjales, pero séles estorbo. ¿Sabes qué? Tu conducta, tu manera de ser, te amo a ti, eso sí, séle claro. Tu amor como padre, como madre para tus hijos no va a cambiar, pero sí debes de ser claro. Tu conducta no agrada a Dios y va a traer consecuencias a tu vida. Y por eso te lo digo, porque te amo. Amén. Sigue entonces. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, desgarraron, o sea, prepararon todo para llevarlo. Sigue. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué corazón tan duro, hermano. O sea, qué corazón el provocarle un dolor a tu papá, a tu mamá, y más que sabes que es el que le ama. ¿Sí me explico? Y esa persona que está ahí, ¿tú crees que ellos sintieron algo? No. Bueno, te iba a contar algo, pero luego te lo cuento. Sí, te lo voy a contar. Una ocasión en mi actividad, y no lo cuento con orgullo, lo cuento para mostrar el corazón de alguien que no ama a Dios o que no amaba a Dios. Una vez me perdí varios días. Una muchacha le dijeron que me habían golpeado. Gracias a Dios no me habían golpeado. Entonces esa muchacha en su desesperación fue a decirle a mi mamá: oye, fíjate que a tu hijo lo golpearon. Y mi pobre madre andaba con una foto buscándome. Nosotros nos reuníamos en una casa en el Playón y no sé cómo, o sea, no sé cómo mi mamá fue a dar a esa casa. O sea, anduvo por las casas preguntando: oye, ¿no conoces a este muchacho? Oye, no. Parece que, mira, allá se reúnen unos muchachos. Y ahí nos reuníamos en una casa. Ese día hubo un gran viento que un palo se cayó sobre la casa y estábamos desmorrando el árbol. Y veo que viene en la entrada mi madre con un tío. Hijo, y yo, ahí viene mi mamá. O sea, yo en vez de decir: ay, mi pobre madre, y le digo: sale, chavo, nos vemos. Y yo agarré a mi mamá y le dije: vámonos. Me dio pena que mi mamá me fuera a buscar. Vámonos, mamá, vámonos. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Hombre, estoy bien. Hierba mala nunca muere, vámonos. Me dio más vergüenza a mí que mi mamá me fuera a buscar con mis amigos que el dolor de una madre de saber que su hijo no llegó a casa. Del dolor de una madre de saber que si lo mataron porque fue a la Cruz Roja, fue a una mamá, imagínate, buscando a su hijo, y el hijo que gracias a Dios estaba bien. Y uno se endurece, hermano, y no ves el dolor que causa, joven, a tus padres. Y lo peor, a Dios, que no solo está, sino nos ve todo lo que nosotros hacemos. Y estos hombres endurecidos fueron capaces de ver el llanto de su padre y no decir nada, porque un pecado te endurece cada vez más. ¿Te das cuenta? Dice: esto hemos hallado. Reconoce ahora si en la túnica de tu hijo no. Tal vez, porque puede ser, hay gente así que entre sus hermanos venían llorando. Puede ser que puede uno hasta fingir el dolor, ¿sí? Y él la reconoció, imagínate, y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, mi hijo. O sea, ni siquiera encontraron el cuerpo, solo la túnica. ¿Cómo estará mi hijo destrozado? Hay gente que ha vivido la tragedia de secuestro de alguna persona
Y lo peor que le puede pasar de los que relatan, dice, que no encuentren el cuerpo. Dice, cuando menos al encontrar el cuerpo, digo, bueno, ya. Pero si no encuentran el cuerpo, hay una pequeña esperanza de que está vivo. Y viven en esa zozobra terrible. Entonces imagínate el no ver el cuerpo, solo ver la túnica, el dolor que le causaba. Y ellos tal vez por fuera, llorando, acompañando al Padre, y por dentro nos deshicimos de nuestro adversario. Era su hermano. Dice la Biblia que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas. Amén. Entre nosotros debemos de cuidarnos. ¿Sigue? Entonces Jacob, que es Israel, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Sabes que un pecado no confesado trae miedo, culpa y vergüenza? Hermano, nos ha tocado ministrar gente que cometieron algún pecado en su infancia, en su juventud, y ahí lo tienen guardado y nadie lo sabe. Y se enferman y viven enfermos y viven en una situación difícil. Y cuando lo confiesan, yo hice esto hace tantos años, lloran, se liberan, hermano, y sanan muchos. Ese tumor, esa enfermedad, ese dolor, esa circunstancia que provocaba ese pecado no confesado que piensa uno que se lo va a llevar a la tumba. Por eso cuando nos dice, hermano, confiese su pecado, es usted liberarse. Y no solo confesarlo, entregárselo a Dios. Hay gente que vive con pecados ocultos, viviendo una doble vida, hermano. Eso es terrible. Te estás muriendo por dentro. ¿Escuchaste? Te estás enfermando por dentro. Confiésaselo a Dios y dile, Señor, esto hice, tú me viste. Lo confieso delante de ti. Sigue. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Ya, viejo, tranquilo, mira, nos quedamos 10. Tienes hijos todavía. Mira, y no sé qué palabras le pudieron haber dicho, pero sabían que era mentira. Guardar ese secreto por años es terrible. La culpa, la vergüenza te perseguirá. Y les persiguió a ellos. Dice, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta la muerte. Y lo lloró su padre y estuvo triste todo el tiempo. Sigue. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Potifar era el oficial, todavía no era el rey, no había llegado, había otro paso antes que tenía que pasar José, que lo veremos en la próxima clase. Dice, y los madianitas, que eran negociantes, lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, y lo venden ahí, ¿sí? Y se llevaron a José. Tal vez cuando vi esa escena me gustó que tal vez José volteó a ver a sus hermanos. Hey, es una broma lo que me estás haciendo. No me digas que es verdad. No me digas que fueron capaces de venderme a gente extraña. ¿Serán capaces de hacerme esto? Irse y tal vez voltear a una tierra desconocida, a un mundo desconocido, una lengua desconocida. ¿Serás capaz de hacerme algo? La traición, por eso es algo terrible, hermanos. Porque tú no crees capaz que el que amas, a la que amas, te pueda causar tal dolor. Y en las consejerías a veces mujeres, hombres te dicen, pastor, yo no lo puedo creer que alguien que te amaba, que te cuidaba, lo hiciera. Y para eso es algo imposible, pero el perdón es posible. Me tocó una compañera de trabajo, estaba yo trabajando, y entre lapsos yo veía que se iba a un rincón y lloraba, y se sacudía sus lágrimas y seguía trabajando.
Y me acerqué a ella, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué tienes? Quiero orar por ti. Y me confesó que su esposo le fue, eso ya tiene años, le confesó que su esposo le fue infiel. Me dice, Martín, yo me venía a la guardia y él se iba a la casa y la metía en mi cama donde dormía yo con él, en mi propia cama. Dice. No sé qué hacer, dice. Es un buen padre. No sé qué hacer, no sé si perdonarlo, no sé si, y le dije una pregunta, ¿tú crees que él merezca ser perdonado? Pues yo digo que sí, porque todos merecemos el perdón, dice, pero eso me dolió tanto. Le digo, mira, el perdón es algo que nadie merece, pero si tú decides perdonarlo, debes de entender eso, que es darle algo a alguien que no lo merece. A veces piensa uno que cuando cambie lo perdono. No, entonces está cobrando el perdón. Perdonar es darle a alguien algo que no merece, así como Cristo nos perdonó. No merecíamos ser perdonados, pero Él murió por nosotros. Tomó el perdón y nos lo regaló. Y solamente Dios puede hacer eso. El perdón es algo sobrenatural, hermanos. Tú no puedes perdonar realmente si no es a través de Dios. ¿Escuchaste? Si tú fuiste traicionado y deseas perdonar, ve a Jesús. Entiende el perdón de Dios y entonces lo podrás dar. Porque si no, vives con alguien que no le has extendido el perdón y sigues cobrándole la deuda. Y a lo mejor pagándole con la misma moneda. Entonces es necesario ir a Cristo para extender un perdón correcto. Amén. Entonces José se fue sin padre, sin madre, sin hermanos, sin familia, a un mundo desconocido. Solito saliste del vientre, hermano. Hay días, hay momentos en el que vas a vivir procesos solo o sola. ¿Estás escuchando? Que no va a haber papá, mamá, pastor, hermanos. Va a haber momentos de tu vida espiritual que te la vas a pasar, pero es necesario. Amén. Para que usted madure, crezca. Hoy el pastor no me ha hablado. El pastor está peor. Está luchando con cosas. No sabes la lucha que hay con su familia, sus hijos. Oye, y tú tienes tu problema. Imagínate el pastor, cuántos, no problemas, cuántos hermanos hay, cuántas circunstancias hay. Y por algo a veces Dios pone cosas. Entonces, cada circunstancia que hemos vivido nos sirve. ¿Me ayudas, Paco? Nos sirve y nos servirá. Y solo en Dios podemos restaurar. Yo viví una experiencia antes de conocer al Señor en los grupos de AA, de cuarto y quinto paso. Ahí comencé a conocer al Señor. Y habían una actividad que hacían cuando salía el camión hacia la hacienda donde iba a ser la experiencia, donde reunían a la gente alrededor del camión y le decía a la familia, ¿no? Si era el papá, pues los hijos y la esposa, échale ganas, mira. Y así, yo estaba esa ocasión en ese lugar. La experiencia era en Tuyehualco, en México, a las faldas del volcán Popocatépetl. Y esa ocasión, cuando a mí me invitaron a ese lugar y me dijeron, ¿sabes qué? Allá vas a confesar tus pecados. Había pecados que yo había cometido que me causaban dolor, que me causaban repugnancia. Y como me dijeron que iba a ser en México y que los iba a confesar, o sea, para mí fue una luz. Yo dije, yo los quiero confesar, pero en México, donde nadie me conoce. Y para mí fue una esperanza. Yo dije, yo voy. Y esa ocasión que la gente estaba alrededor, échale ganas. Mi familia, muchos no supieron que me fui. Y yo no veía ni a papá, ni a mamá, ni a nadie. Pero esa experiencia me sirvió mucho desde Minatitlán
hasta México, me fui llorando horas, con un vacío en mi corazón terrible. Y hoy lloro no por, gracias a Dios, Dios me sanó, pero cuando tú recuerdas algo lo revives. Y gracias a Dios me encontré con el Señor y restauró una parte de mi vida. Y entendí que lo que había vivido tenía un propósito. Regresando de esa experiencia me dijeron: va usted a pedirle perdón a su papá y a su mamá. Fui con mi mamá y le dije, pero va usted a ir hincado. Usted va, se hinca y les pide perdón a sus papás. Va. Porque de eso depende que tú sigas una vida recta o vuelvas a lo mismo. Y ahí ocupan una frase que se llama honestidad. Hermano, si usted no es honesto en su vida, en sus cosas, usted no va a avanzar. Yo dije, sí, fui con mi mamá y me hinqué hacia mi mamá y le dije: mamá, ¿sabe qué? Perdóneme. Pero ella se preocupó de ver a su hijo hincado llorando, pensó que algo me habían hecho. ¿Qué te hicieron en esa experiencia? No, mamá, no me hicieron nada, al contrario, me ayudó a reconocer algunas cosas. Voy con mi padre, me quise hincar para pedirle perdón y me agarró. No te hinques, dice, perdóname tú a mí, me dice. Y ahí se abrió una amistad que no había entre mi papá y yo. Con mi mamá sí podía platicar, con mi papá no, pero ahí se abrió una amistad bonita. Después de esa experiencia, Dios abrió el camino. ¿Sabes qué pasó después? Préstame una Biblia. No hay una Biblia por ahí. Después de esa experiencia nació el deseo de buscar a Dios. ¿Y sabes qué entendí después? Que no todos éramos hijos de Dios. Yo no sabía, yo en el grupo sabía algunas cosas, pero cuando entendí que no todos somos hijos de Dios, porque yo seguía sintiendo ese vacío. Yo decía, a lo mejor necesito otra experiencia y más experiencias, y fui a varias queriendo sanar algo, pero había una parte espiritual que ninguna experiencia te va a sanar más que Cristo. Cuando le entregué mi vida a Jesús, la Biblia dice: nacer de nuevo, y nace tu espíritu nuevamente y se abre un camino para trazar. Y entendí que todo lo que he pasado y todo lo que tú has pasado tiene un propósito. Todo, hermano, todo lo que has vivido, las cosas que has perdido, las cosas que has tenido y las que no, tiene un propósito. Dios está preparando tu corazón, hermano. Déjese preparar, porque si no va a sufrir más. Si usted no entiende a la primera, habrá una segunda, habrá una tercera. Dios se va a encargar, hermano, de prepararnos en el camino de la vida para cumplir su propósito en nosotros. Y si usted es blandito, será más fácil. Si usted se deja guiar, si usted es obediente, y José, basado en esa obediencia, pudo llegar alto. Amén. ¿Qué aprendimos hoy con este fragmento? ¿Usted ha menospreciado o ha preferido a otros hijos si es papá? Y ahí ya tenemos un puntito para analizar. ¿No? ¿Usted guarda rencor, envidia hacia otros? Ahí tenemos otro puntito. Las cosas que vivió, ¿sabes a quién le echaba la culpa yo? A Dios. Yo no quería nada con Dios, porque yo lo hacía culpable de todas las cosas. No que Dios es amor, pues. ¿Por qué me pasan estas cosas? No que Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que mis papás se separaran? No que Dios, y yo le echaba toda la culpa a Dios, cuando Dios siempre estuvo ahí. Había días que yo amanecía en mi casa, pum, abría los ojos y decía: ¿cómo llegué? No me acordaba.
Si a ti te ha pasado, déjame decirte que en ese lapso estuvo Dios cuidándote, guardándote, llevándote a tu casa y dándote otra oportunidad. Si abriste los ojos, ahí estaba Dios. Amén. Si hoy te levantaste y abriste los ojos, es Dios que te sigue cuidando y tiene planes para ti. Amén. Vamos a orar.